nombre, Señor. Oh, glorioso Señor, en esta tarde, Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Recibe toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Señor, de que nosotros te adoremos. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, así con ese gozo en el Señor, voy a estar dejando lugar a mi hermano pastor Javier Martínez Ibarra. Él va a estar llevando la palabra del Señor en esta tarde. Dios sea con él, Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de oración, de exaltación a nuestro Dios. Qué bonito es que podamos estar sintonizados en ese mismo sentir de elevar nuestra alma al Señor, de expresarle esa devoción, esa alegría, esa gratitud, ese reconocimiento a su grandeza. Por eso le rendimos culto, por eso le adoramos. El culto no es para nosotros, el culto no es para la gente, porque muchos piensan que así es y dicen, ay, pues somos muy poquitos, o ay, pues esto, o ay, no tenemos a lo mejor música. Bueno, gracias a Dios que hoy sí la tenemos, pero el culto es para Dios. Si usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado, si usted y yo venimos con un corazón agradecido, si entramos por sus puertas con acciones de gracia, si venimos a honrarle, a glorificarle, esa alabanza, esa adoración es para Él, solo para Él. Y sea que estemos 10 o 100 o 1000 o el número que sea, inclusive la Biblia dice donde están 2 o 3, pero si están en el mismo sentir, ahí está el Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor en esta hora? Que su Espíritu Santo se mueve, que su presencia se mueve en nuestros medios en esta hora. Hace rato me comentaba mi hermano, el anfitrión de aquí de este lugar, y me dice, siento un gozo desbordante, estoy alegre, estoy contento. Claro, pues ese es el gozo del Señor. Todo esto que hacemos, lo hacemos para honrar a nuestro Dios, pero lo hacemos en reconocimiento también a esas grandes maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de la manifestación de su poder, de su gracia. Y por esa gracia estamos aquí hoy dándole alabanza al Señor. Yo los voy a invitar a que abran sus Biblias allí en el Evangelio según San Mateo, de una buena vez, Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Aleluya. Versículos 18 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una declaración, una orden, una comisión mediática, una comisión histórica, pero también una comisión escatológica y una comisión también
carismática para nosotros. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta hora y decirle: Señor, gracias por tu palabra que hemos leído? Gracias, Señor, gracias, 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 Espíritu Santo, gracias por todo lo que se ha podido realizar en este día. Estamos culminando las actividades del día aquí en Saeta de Salvación. Nos hemos gozado en la convivencia, nos hemos gozado en el servicio especial de bautismos, el servicio matutino, nos hemos gozado, Señor, comiendo el pan, compartiendo el pan unos con otros, Señor, con sencillez de corazón, con un gozo real manifestado en nuestras vidas, Señor. Y ahora queremos, después de habernos gozado en la adoración, en la alabanza, queremos escuchar tu voz, queremos recibir la instrucción, el mensaje de tu palabra, no voz de hombre, no conceptos humanos, no ideas religiosas, sino tu voz, Señor, tu palabra, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, habla a nuestras vidas en esta hora. Hoy más que nunca necesitamos oír tu voz, necesitamos tu orientación, necesitamos tu guianza, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, una vez que es predicada, Señor, mientras que es compartida, haga la obra que tú ya tienes determinada que has de realizar en cada corazón que la reciba en esta hora, Señor. Si es para salvación, Señor, que esas almas sean transformadas, Señor, alcanzadas, rescatadas, Señor, de las garras del enemigo. Si es para sanidad, que ese cuerpo enfermo, Señor, sea totalmente sanado en el nombre de Jesús, y que tu obra sea realizada, Señor, en esa vida. Si es, Señor, para restauración, que esa vida que está ahí en ese conflicto, que está ahí en esa confusión, Señor, que tú le restaures, le sanes las heridas, Señor, le levantes en tu nombre, y que reprenda todo estorbo que le impide servirte, Señor, y que se levante en victoria en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Si es para liberación, toda aquella persona que esté oprimida por las garras del enemigo, por las cadenas de Satanás, que esta palabra venga a romper toda cadena que ate esas vidas, que esas mentes, Señor, en confusión sean bendecidas, sean liberadas, sean renovadas en el nombre de Jesús. Que no sea mi voz, Señor, que sea tu voz, que sea tu palabra en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe sus lugares, hermanos. Ya tiene algunos días, hermanos, que hemos estado hablando acerca de un tema que se ha vuelto recurrente, y que este pasaje está dentro de esa misma idea, dentro de esa misma temática, acerca, por ejemplo, un pasaje paralelo de este que hemos leído, lo encontramos en Marcos 16:15, y podemos encontrar también, inclusive al final del Evangelio de Lucas, cada uno de esos mensajes, de esas instrucciones finales que el Señor le dio a sus discípulos en esa campaña emergente, en esa campaña, digamos, fuera de programación, si se quiere ver así, que duró esos 40 días después de su resurrección. Cuando parecía que ya se había dicho todo, cuando parecía que una y otra ocasión, una y otra vivencia, uno y otro sermón, una y otro discurso, una y otra enseñanza o anécdota o circunstancia, cuando parecía que ya los discípulos tenían que tenerlo todo claro,
cuando parecía que el curso se había terminado, resulta ser que hubo necesidad que esos últimos 40 días del Señor sobre la tierra, después de haber entregado su vida en la cruz por la humanidad, después de haber en un periodo considerable de tiempo, entre 3 y 3 años y medio, haber instruido a sus discípulos, después de haber provocado tremendo impacto en la sociedad de ese tiempo, pues resulta ser que había que puntualizar, se necesitaba la cereza del pastel, se necesitaba un curso extraordinario, intensivo de 40 días, donde al Señor le plació aparecerse durante esos 40 días a diferentes tipos de personas con el mismo propósito, que les quedara claro lo que dice Marcos 16:15, lo que dice el final también de Lucas 24, lo que dice también Mateo al final también, lo que hemos leído, lo que les dijo también en Hechos 1:8, en fin, que les quedara clara la gran comisión. Y más de 2000 años después de todo esto, y después de todo lo que Jesús habló, después de todo lo que Jesús enseñó, después de todas las dinámicas en las que hizo participar a sus discípulos, después de todo ello, y pasados los tiempos, parece que todavía no nos queda claro la misión que la iglesia tiene que realizar. Todavía hay un poquito de problema para asimilar la esencia de ese mensaje, aunque tenemos ahí el testimonial en el libro de los Hechos de lo que era la iglesia primitiva, que durante todo su quehacer evangelístico, en el tiempo en que empezaron a predicar, después de Hechos 2, que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, y que dice Lucas en su narrativa histórica, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de hablar el evangelio, y grandes señales se hacían donde quiera que había un cristiano, testificando, predicando, ministrando la necesidad de la gente, maravillas y prodigios, de tal manera que dice que hasta con la misma sombra de los apóstoles, de los discípulos, dice que la gente recibía sanidades y que la gente tenía una experiencia de comunión, que no tenía ningún problema en convivir, en platicar, en comer juntos, hasta vendían sus propiedades, y si había una necesidad con alguien más, podían compartirlo. En fin, una tremenda experiencia de la iglesia primitiva, y parecía que todo iba viento en popa, y que de ahí en adelante esto crecería, esto sería cada vez más maravilloso y extraordinario. Resulta que algo pasó. Solamente esa inercia de avivamiento, de milagros, prodigios, de grandes cantidades de gente que se convirtieron a Cristo, porque el libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, capítulo 3, capítulo 5, dice que con un mensaje de Pedro se convirtieron 3,000, y luego se convirtieron 5,000, y esa era la fuerza de la iglesia, que estaba practicando esto que dice el evangelio, esta ordenanza del Señor Jesús. Porque cuando se hace lo que Cristo dice, cuando se hace lo que la Biblia dice, cuando se sigue al pie de la letra las indicaciones del Señor, van a suceder prodigios, maravillas, sanidades, conversiones, se van a levantar comunidades cristianas y cosas maravillosas podremos experimentar en el camino del Señor. Y si le seguimos por ese caminito, no, aquí terminamos todos hablando en lenguas y todo, pero vamos a tranquilizarnos, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, a lo largo de la historia se ha ido un poquito como que, ¿cómo podría usar yo ese término? Se ha ido distorsionando,
desfigurando, devaluando, cambiando, qué sé yo, el aspecto de la iglesia del Señor. Aun y cuando en nuestro tiempo hay tantas formas y tantos recursos y tantas líneas de predicación y ministerios y denominaciones, y parece que el evangelio se oye por todas partes y se está predicando en todo el mundo y a través de todos los medios de comunicación y de las redes sociales, y resulta que lo que estamos viendo como resultado no es lo que deberíamos de tener como iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, somos nosotros a veces guiados más, a veces por el morbo, por el sensacionalismo, por la religiosidad, por la carnalidad, en fin. Pero a veces perdemos el rumbo cuando se trata de seguir dando cumplimiento al mandato del Señor. Por eso, cuando Marcos registra en su evangelio, Juan Marcos, y dice, repite, ¿verdad?, las palabras del Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, porque la gente puede rechazar y no creer, tiene libre albedrío, dice, será condenado. Pero tu deber es ir y predicar el evangelio. Porque el mismo escritor, el mismo profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habló esta palabra. Dijo que cada que la palabra del Señor es predicada, algo va a suceder. Porque el Señor tiene un propósito con la predicación. Por eso el mensaje se tiene que dar, se tiene que proclamar, se tiene que anunciar, se tiene que expresar de muchas maneras. Quedito o fuerte, con un formato o con otro, el evangelio se tiene que predicar. Esa es una de las razones por las cuales hay gente que parece que no debiera de hacerlo, parece que no califica para predicar, parece que no respeta a lo mejor cierta liturgia o cierto orden al predicar, o que se dedican a la predicación porque ven en esto un medio también, un modus vivendi, o un medio de como si fuera un trabajo de traer economía, y parece que nosotros podemos decir, no, tal persona no debiera de predicar. Pero Pablo mismo lo dijo en su tiempo, dijo, bueno, pues aunque hay algunos que predican por razones, y lo voy a parafrasear, dice, por razones ilegítimas, o sea, que no predican con una motivación correcta, espiritual. Dice Pablo, con todo y eso, aunque de alguna manera quiso decir Pablo, aunque no predican como yo predico, dijo Pablo, pero como quiera me gozo, porque este evangelio, esta palabra, sigue siendo predicada por todas partes. Y cuando la iglesia de Corinto entró en un tiempo de confusión, y que unos decían yo soy de Apolo, y otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Cristo, y Pablo les dice, eso no puede ser, no pueden ustedes pensar o tomar partido de esto. Porque aquí se trata no de seguir a un hombre, no de seguir a un líder, no de seguir a una denominación. Esto se trata de seguir a nuestro Salvador, al que murió en la cruz por nosotros, al que dio su vida por nosotros, al que derramó su sangre por nosotros. El cristianismo se trata de eso, hermano. Y hay un juego de palabras que yo he hecho al impartir esta temática. Estoy prácticamente haciendo de 4 sermones, estoy haciendo uno en esta tarde, y quiero así rapidito decirles que la gran comisión empezó en la historia del cristianismo como una gran convicción. Usted vea los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de los demás escritores del Nuevo Testamento.
Santiago y otros, aún los anónimos como el escritor a los Hebreos, el mismo Pablo. La tremenda convicción con la que hablaban el Evangelio. Era tal su convicción, es más, aún los que no fueron escritores, que tuvieron que sufrir la persecución, pero una persecución real, una persecución cruenta. El mismo Pablo, que después se convierte al cristianismo, da testimonio que él era el más sanguinario de los perseguidores de la iglesia. El cristiano en aquel tiempo no era, el cristianismo no era un estatus, no era respetado, no era reconocido, no era aceptado, era perseguido. Aleluya. Los emperadores, los primeros emperadores o los emperadores en el tiempo del cristianismo tomaban a los cristianos para sus espectáculos públicos, para saciar su soberbia, para saciar su morbo, y les daban muerte en la hoguera, en los coliseos, devorados por los leones, por fieras. Ese era el precio que se tenía que pagar por ser cristiano. Aleluya. No era una simple crítica, no era que me hicieron bullying en el trabajo, o me hicieron bullying en la escuela, o los vecinos ya no me hablan, o mi familia ya no me habla. No, era una persecución sanguinaria, real, despiadada, constante, para todo aquel que se le daba el reto y se le ponía la disyuntiva de decir, a ver, niega a Cristo, ya no hables más en ese nombre, ya no digas que eres cristiano y te voy a dejar vivir. Pues decían, no voy a dejar de hablar, como lo dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar en este nombre, y aunque tenga que morir, pues moriré por mi fe. Y se dice que esta Biblia que ahora tenemos nosotros, es el resultado de cada gota de sangre derramada por esos primeros cristianos de mitad del siglo I, siglo II, siglo III, que tuvieron que pagar para que nosotros ahora, usted y yo, estemos bien cómodos aquí, con instrumentos, tocando, sentaditos, alabando al Señor, bien vestiditos, dándole alabanza al Señor, y en ocasiones hasta quejándonos porque pues, hay un virus que no nos deja estar tranquilos, o hay situaciones que nos complican el caminar en este mundo, en un tiempo, en una generación que nos ha tocado vivir, donde apenas si empezamos a tener algún tipo de adversidad, y muchos cristianos ya quieren tirar la toalla, y muchos dejaron de asistir a los templos y dejaron de buscar a Dios, y aprovecharon la pandemia para alejarse de las iglesias, porque se perdió esa convicción. Esa convicción se transformó, la gran comisión se transformó en una gran convicción, y después decayó a una gran confusión. Ya no se sabía, en los tiempos de persecución de los cristianos, no se sabía quiénes eran los fanáticos, y los fanáticos eran ellos que no querían negar su fe y que estaban dispuestos a morir por ella, o los fanáticos eran aquellos emperadores sanguinarios que no, sin haber razón ninguna para no aceptarnos porque había una fe diferente a la que ellos profesaban, y les daban muerte con despiadada crueldad. O muchos que empezaron a alejarse de las bases de la palabra de Dios. Después esa gran confusión, hermanos, se convirtió, y es precisamente lo que encontramos en este pasaje que hemos leído del Evangelio según San Mateo. La gran decepción. Fíjense nada más. ¿Sabe, hermanos, que una de las crisis que tenemos en las iglesias no es la falta de predicación? Hoy se predica de muchas maneras. No es la falta de iglesias, de
comunidades cristianas, no es la falta de predicadores, tenemos muchos predicadores, no es la falta de denominaciones, hay muchas denominaciones, nomás aquí en México hay, yo creo que más de 10,000 denominaciones, 10,000 asociaciones religiosas, nada más aquí. Imagínense en el mundo. Bueno, aún y así, el cristianismo sigue siendo minoría, no es mayoría en el mundo. Con todo lo que se ha hecho para que el cristianismo avance, y de hecho ha tenido avances, nosotros somos la prueba. A nosotros ha llegado el cristianismo, a nosotros ha llegado esa convicción de fe. Ahora nosotros podemos proclamar que somos hijos de Dios, que alguien un día vino y nos trajo el mensaje de salvación, y gloria a Dios por el medio que Dios haya usado para ello. Debemos de darle la gloria al Señor, no le demos la gloria a quien lo haya hecho, ¿verdad? No tenemos por qué hacerlo, tenemos que darle la gloria al que usó a ese medio. Y el problema de la decepción, hermanos, de la gran decepción en el cristianismo, es que se han apartado, el cristianismo actual se ha apartado de el quehacer en el discipulado. O sea, no se está ocupando la iglesia de hacer discípulos. Se está ocupando a lo mejor de hacer denominaciones o de hacer asociaciones religiosas o de formar grupos, comunidades cristianas. Se está ocupando tal vez de construir muchos templos, catedrales, grandes auditorios. Pero entre más se esfuerza la iglesia de la actualidad por hacer todo eso, que parece que es bueno, que pudiera decirse, bueno, no es malo, qué bueno que se construyan templos, y qué bueno, nosotros aquí, y yo creo que ustedes como saetas de salvación, ya es tiempo que empiecen a pensar en un templo, es bueno eso. Pero como dijo el Señor, le dijo el Señor a sus discípulos, es bueno hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El problema es que la iglesia de la actualidad se ha enfocado, hay una fiebre de que cada congregación quiere tener el templo más grande, quiere tener la iglesia más numerosa. Pero aquí no se trata de eso, no es una competencia a ver quién gana más gente. El Señor en su labor como discipulador nos puso el ejemplo, nos puso las pautas, estableció los principios. Si hay alguien que tenía tremendo poder de convocatoria, que tenía la clave, la llave para juntar multitudes, era Jesús. Y de tal manera que donde quiera que oían que andaba Jesús allá sanando, que andaba allá liberando, que andaba allá haciendo prodigios y milagros, así, en un santiamén, así en un abrir y cerrar de ojos. A veces entraba Jesús a una casa, a la casa de Lázaro, a la casa de Simón, a la casa de quien fuera, entraba ya para cuando salía, quién sabe cómo le hacían para saber que estaba ahí Jesús, y ya no se podía salir porque la gente lo seguía, pues cómo no, era el que sanaba los enfermos, era el que le daba vista a los ciegos, era el que resucitaba a los muertos, era el que se decía que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba los panes y los peces. ¿Quién no va a seguir a alguien así? No necesitaba tríptico, no necesitaba volantes, no necesitaba altoparlantes, no necesitaba estrategias para que las masas lo siguieran. Su poder de convocatoria era natural. Aleluya. Pero él prefería dedicar su tiempo a unos poquitos discípulos, un poquito cabezones, un poquito tercos, un poquito miedosos, un poquito llenos de confusión, de dudas, porque había que terminar la obra con ellos. No se trataba de juntar multitudes, eso tendría que venir después. Primero había que hacer discípulos. Por eso no solamente basta Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenía que llegar Mateo 28, 18 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. A todas las naciones. Un
discipulado universal. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso el Señor dice, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, integrándolos. No solamente se trata de aventar la red, de ganar toda la gente que se pueda, no, hay que ir, predicarles, hay que hacerlos discípulos y hay que integrarlos. Los que hoy han bajado a las aguas del bautismo se están integrando al cuerpo de Cristo. No oigo los amenes de los que se bautizaron. Y ese cuerpo de Cristo está representado por una comunidad, que esa comunidad aquí se llama, ¿cómo se llama? Saeta de Salvación. Es la comunidad cristiana que Dios está usando para integrarlos. No sé por cuánto tiempo. No sé por cuánto tiempo. Hermano Jaime, no sé por cuánto tiempo. Porque parece que esto hay que decírselo también a los pastores, ¿verdad? Y a los hermanos. Muchas veces Dios tiene planes que nosotros no conocemos. Pero el tiempo que Dios nos tenga aquí en esta congregación, como discípulos del Señor, bueno, la labor de nuestros hermanos que están a cargo de la administración en este lugar, el hermano Jaime como pastor titular, su equipo de trabajo que está conformando para hacer la obra en este lugar, bueno, es ese equipo encargado de hacer discípulos. Antes de hacer actividades, antes de hacer eventos, antes de hacer congresos, hay que hacer discípulos. Porque muchas iglesias se preocupan más por otro tipo de cosas y la gente no está todavía con la debida formación o madurez, todavía no está preparada para dar otros pasos. Y de hecho la iglesia nunca deja de hacer discípulos, siempre tiene que estar discipulando gente. Es importante, hermanos, que entendamos que por eso uno de los pasos principales para integrarnos no solamente es el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la respuesta a la evangelización, a la predicación. Pero la respuesta al discipulado es cuando yo doy ese primer paso de obediencia y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos no entienden por qué esto es la fórmula bautismal. ¿Por qué no es como hay otros pasajes que dicen en el nombre de Cristo nada más? Y de hecho hay una línea doctrinal de unos hermanos en Cristo que de hecho se llaman solo Cristo, solo Jesús, porque ellos dicen, no, es que tiene que ser nada más en el nombre de Cristo, porque no entienden que esto habla de una integración, de una adhesión a la iglesia del Señor, de formar parte de la iglesia de Cristo, de experimentar ese sentido de pertenencia, porque ahora usted pertenece a la iglesia del Señor, que tiene su comunidad cristiana aquí en Vega de Otates, que se llama Saeta de Salvación. Igual hay otros cristianos aquí en esta misma comunidad o en otras comunidades que han hecho esta misma decisión y que se han integrado a la iglesia de Cristo bajo la cobertura de otra comunidad que se puede llamar Betel, se puede llamar el nombre que usted me diga. Y eso pasa a un segundo término, o sea, eso no tiene tanta relevancia como el hecho de que yo esté bien consciente de que me he integrado una vez que he bajado las aguas del bautismo, ahora soy de la iglesia de Cristo. Y esta comunidad llamada Saeta de Salvación es el medio, es el instrumento que el Señor tiene para que se logre, para ministrarme, para que yo llegue a ser un buen discípulo de Jesucristo. Porque se trata, hermanos, de que aquí todos tenemos que ser discípulos. Todos tenemos que aprender esa formación que necesitamos tener para rendir
en el reino del Señor. Nosotros estamos hablando, porque eso tiene mucho que ver con el discipulado, y de hecho es esencial en el discipulado, y lo hemos dicho en las transmisiones del devocional solo para madrugadores, que estamos hablando de la mayordomía cristiana, porque mucha gente no se le enseña a orar. Se piensa que el discipulado tiene que ver con, bueno, darle el evangelio a la gente, enséñala a orar, ponla a leer la Biblia y que no falte a los cultos. Y ahí queda toda la responsabilidad que le dan a la gente. Y bueno, si ora o si no ora, pues a fin de cuentas, pues es responsabilidad de cada quien. Es su vida personal, devocional con Dios. Pero eso sí, en la mayoría de las iglesias lo único que le enseñan a la gente, pues como dije, a orar, a leer la Biblia, pero sobre todo dos cosas: a no faltar al templo y a no dejar de diezmar. Y no que sea malo, es bueno, qué bueno que le enseñen eso, pero eso no es el fundamento de un buen discipulado. El fundamento de un buen discipulado es que nosotros como pastores, nosotros como comunidad cristiana, como iglesia, nos llamemos como nos llamemos, tenemos que lograr que la gente sea buen mayordomo de su casa, de su familia, en su iglesia, de su persona, de su tiempo, de sus recursos. No para estar enfatizando la cuestión económica solamente, no, sino una mayordomía integral. Porque cuando le enseñamos a la gente la mayordomía, como debe de ser, es cuando estamos haciendo verdaderos discípulos. Es cuando formamos gente madura, gente con convicción, gente que no la va a mover cualquiera. Gente que no se va a dejar guiar por la adversidad, o que no se va a dejar afectar por las circunstancias que le rodeen, sino que va a aprender a tener su propio criterio, su propia convicción. ¿Cuántas veces los discípulos llegaron todos desorientados, llegaron todos confundidos, llegaron todos sin saber, después de que ya tenían prácticamente 3 años de instrucción, no con cualquier maestro, no en cualquier escuela, no en cualquier institución, no en cualquier universidad? Esa fue la mejor facultad de nivel básico a nivel posgrado, lo más elevado de la preparación teológica que pudo recibir alguien sobre la tierra. Nada más que el maestro de maestros durante 3 años y medio, enseñándoles cada punto doctrinal. Y todavía así una ocasión llegaron y Señor, pues es que algunos dicen, y el Señor les dice, bueno, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué están enredados en sus conceptos? Y ellos le dicen, el Señor les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, pues unos dicen que Elías, que Jeremías, que el Bautista, que alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Todavía les faltaba convicción, les faltaba madurez, les faltaba firmeza. Todavía lo que dijeran los de afuera los influía, los ponía nerviosos. Y ellos no supieron qué responder. Yo sé que usted me va a decir, no, pero Pedro sí supo. No, ni Pedro tampoco. Cuando Pedro se levanta, quién sabe cómo fue que se levantó como resorte y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor inmediatamente no le dio el crédito a Pedro. Le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque siendo el más burrito de la clase, eso no lo sabías, eso te lo reveló mi Padre. Aleluya. ¿Cuánta revelación necesitamos en nuestros tiempos, hermanos? Se ha contaminado tanto, más que el coronavirus, ha contaminado al mundo. El cristianismo se ha contaminado con tantos conceptos, con tanta mala influencia de gente que en lugar de hacer discípulos está haciendo riquezas con el evangelio. Aleluya. Y esto es tan evidente. Y uno a veces dice, pero
Pero ¿cómo es posible que la gente no vea? ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? No tenga ni siquiera así una pizquita de discernimiento de parte de Dios, que vea que la manipulan, que vea que la están explotando, que vea que no le están enseñando la palabra integral, el evangelio, como debe de ser, la sana doctrina. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? Aleluya. Pues porque no se están haciendo discípulos. Porque esas congregaciones no tienen discípulos, tienen auditorio, tienen seguidores, tienen paleros, válgame la expresión, ¿verdad? Tienen borregos, no son ovejas. Porque yo en mis clases les he dicho, a ver, las cosas son así. Y no, me dijo una vez un hermano, no, hermano, pues que si un día yo digo lo que pienso en la iglesia, o me ponen en la lista negra. Bueno, porque son lugares donde no se están haciendo discípulos. Aleluya. Porque donde se están, el Señor Jesús, las dinámicas que hacía, donde se están haciendo discípulos, fíjese, usted nomás lea los evangelios. El Señor los involucraba en dinámicas, los dejaba que hablaran, los dejaba que opinaran, los dejaba que ellos cuestionaran inclusive. ¿Cuántas veces no los discípulos en esas dinámicas se atrevieron a replicarle al Señor? Fíjense, al Señor. Y a veces nosotros como pastores no queremos que nadie nos contradiga. Aquí yo soy el siervo de Dios y aquí nomás mis chicharrones truenan. Pues no. La investidura pastoral no es para eso. Yo tengo que hacer discípulos. Y cuando yo hago discípulos, entonces yo no tengo problema. Se supone que si estoy haciendo discípulos, la gente va a aprender, la gente va a recibir, la gente va a creer, la gente va a crecer. Y si crece, entonces el Señor de esos discípulos, el Señor va a levantar nuevos discipuladores. Y la verdad que yo a veces esto se lo digo a los pastores, ¿verdad? Y muchos me pegan los ojos, ¿verdad? Porque no pueden creer que alguien les pueda decir esas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, esto es el reino de Dios, no es el reino del hombre, no es ningún reino denominacional, no es ningún reino eclesial. Usted vea la historia del cristianismo universal. Usted vea cómo se fue esa misma iglesia. Siempre hay una discusión ahí y parece que no se pone de acuerdo ni entre un católico y un protestante que alegan y dicen, es que esa iglesia de Hechos 2 le dice el católico al protestante, esa iglesia somos nosotros, y el protestante le dice, no, esa iglesia somos nosotros. Y la verdad es que yo no sé por qué pelean si los dos tienen razón. Porque esa iglesia sí son ellos. Sí es la católica y sí es la protestante. Aleluya. Porque es lo que ha sucedido con la iglesia en la actualidad. Se ha transformado. Ya no se parece a la iglesia de Hechos 2. Aleluya, amén. Ni la católica ni la protestante. Y ese es el reto para nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado ahora con este tiempo de contingencia, con esta pandemia? Se le sacudieron, hermanos, los cimientos a la iglesia. Empezó a tambalear la fe de mucha gente y se empezaron a notar dónde había discípulos y dónde no los había. Y donde no había discípulos empezaron a creerse todos los cuentos del internet, que si un chip, que si la vacuna es del diablo, que si el coronavirus no existe, que si ya estamos en el apocalipsis. Una crisis de discípulos. Se empezó a manifestar que las iglesias nada más lo que predican es para alimentar las emociones nada más. A ver si me pasa de ahí.
Y esa es la situación, hermano. Apenas una crisis como esta se necesitaba para poner en evidencia la crisis en la que se encuentra el cristianismo de nuestro tiempo. Como, mis hermanos, vemos que la fe que a veces decimos, proclamamos, anunciamos, apenas por una situación adversa, si ustedes quieren atípica como esta que nos ha tocado vivir, pero el enemigo la puede usar para que nuestra fe se tambalee, para que nuestras convicciones sean probadas, a ver qué tan buenos discípulos somos. Y mire, el Señor no solamente tenía los discípulos, los 12 que conocemos comúnmente. Había otros discípulos que algunos historiadores le llaman los discípulos secretos. No sé qué tan secretos podían haber sido, porque en una ocasión llegaron rumores a los discípulos diciendo, Señor, y le dijeron al Señor, ni tardos ni perezosos, ¿verdad? Señor, hay otros que andan también, dizque predicando en tu nombre, hazme el favor, Señor. Y deja tú de eso, que estén predicando, también están sanando enfermos en tu nombre, están echando fuera demonios en tu nombre, están haciendo maravillas en tu nombre, y todavía no tienen las credenciales de nosotros. Y dijo, los más calmaditos, no, para que se den cuenta cómo se las gastan, ¿verdad? Ciertos cristianos. Los más calmaditos del grupo, Juan y su hermano, ¿verdad? Santiago, Jacobo, les dijo, pues si quiere oramos para que les caiga fuego del... Nomás, algo leve nomás para que se asusten. Que les caigan rayos y centellas. No sé cuántos de por aquí de alrededor pidieron que sobre el saeta de salvación a ver qué les caía, pero para que se aplacaran. Aleluya. Que se aplacara a esos Mujica. Porque no tenían las credenciales de por allá, ¿verdad? De otros lugares. Porque lo chistoso es que todavía de que no hacemos discípulos, todavía nos creemos, ¿verdad? Que la última Coca-Cola del desierto. Todavía creemos que nomás nuestra denominación, que nomás nuestras credenciales, que nomás nuestros proyectos, que nada más lo que nosotros hacemos. Eso es verdaderamente ilógico, es patético, antibíblico. Porque así pasa cuando no se hacen discípulos. Pensamos que si otra iglesia se levanta, que si otro ministerio se levanta, pensamos, no, pues es que, y luego, entonces, ¿nosotros qué? Pues si nomás nosotros, imagínese usted, ¿en qué conflicto pondríamos a Dios si Dios pusiera atención a todas esas tonterías? ¿En qué conflicto lo pondríamos de darle el reconocimiento nada más a cierto grupo porque tiene más gente, porque tiene más peso en la historia? Imagínense las denominaciones históricas que tienen siglos aquí ¿verdad? En el mundo o en el continente, o las denominaciones que vienen del avivamiento pentecostal de 1910, 1914 para acá, el movimiento pentecostal que ahora supuestamente muchos creen que si no eres pentecostal no puedes ser salvo. A ese grado ha llegado la falta de discipulado en las iglesias. Tanto por las cabezas de quienes representan cada grupo, como los seguidores, ¿verdad? Que cada vez están más ciegos, que cada vez se apartan más de la palabra. Aleluya. Y todo esto viene a ser una gran decepción para Dios. Porque la iglesia del Señor, en lugar de cumplir con la gran comisión, en lugar de seguir yendo para hacer discípulos a todas las naciones, como dice aquí claramente, hermanos, no tenemos por qué tener lugar a dudas lo que dice la palabra del Señor.
Dice claramente la palabra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Todas estas cosas que os he mandado. No se refiere a reglas de hombres, no se refiere a reglas denominacionales, no se refiere a cosas humanas, no se refiere a estrategias políticas o eclesiásticas, se refiere a las enseñanzas del Señor. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo ya les enseñé a ustedes. Todo lo que les he enseñado, como el mismo Pablo lo repite y le dice a Timoteo, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria a Dios. Santo. Para enseñar, Aleluya. Gloria a Dios. Santo. para enseñar también a otros. Gloria a Dios. No es tan complicado entenderlo. No es tan difícil entenderlo. Esa es la dinámica del discipulado. El pastor discipulando a su gente, el equipo que ya está preparado discipulando a los demás hermanos de la iglesia, el resto de los hermanos de la iglesia haciendo la misma labor con la gente nueva que se va agregando, pero siempre anteponiendo los intereses del reino de Dios a nuestros intereses. Siempre cuidándonos de cumplir al pie de la letra las instrucciones del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia sobre la tierra? Más de 2000 años. Desde ese día que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz, resucitó, le dio ese plus de enseñanza, esos 40 días a la gente a la que se le apareció el Señor después de su resurrección. La iglesia duró un tiempo mínimo para terminar de sentar sus bases en el primer siglo, siendo prácticamente el último representante de los discípulos, el evangelista Juan, que tuvo que morir en la isla de Patmos, ahí perseguido, preso, y toda la larga lista de discípulos que tuvieron que entregar su vida, que murieron antes del tiempo que debían de morir, y que sabían lo que les esperaba. Sabían que si a su maestro lo habían matado y que si ellos seguían predicando ese mismo evangelio por el cual él había entregado su vida, ellos iban a correr el mismo destino. Aleluya. Sabían, ellos no estaban persiguiendo una credencial, un reconocimiento, ellos sabían lo que les esperaba por predicar. Aleluya. No iban a recibir un trofeo en la tierra, nunca iban a convencer al gobierno romano de que les permitiera seguir predicando. Sabían que tarde o temprano iban a morir. Pablo lo dice claramente más de una vez: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, y ahora ya nada más espero la corona de justicia, pero que está preparada ya para mí. Sabía que su tiempo, que sus días estaban contados. Nosotros apenas sabemos de un virus mortal y andamos todos asustados, y ay, no me vaya yo a morir, y ay, no, cuando debiéramos estar más preocupados por hacer discípulos, por seguir predicando el evangelio, por serle fieles al Señor el tiempo que Él nos tenga peregrinando aquí en la tierra. ¿Cuánto vamos a vivir? No lo sabemos. Si vamos a morir por un virus, o si vamos a morir en un accidente, o si vamos a morir como sea. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro, hermanos, eso no nos toca saberlo a nosotros. Lo que tenemos que saber y entender y vivir y practicar es que tenemos que predicar, enseñar
y hacer discípulos en donde quiera que vayamos. Gloria a Dios. Y aquí tenemos, todos los que estamos aquí reunidos, una tremenda, maravillosa, extraordinaria oportunidad como miembros de la Iglesia Saetas de Salvación, que está creciendo, que está cosechando el trabajo que se ha hecho y que en un principio tal vez otros no creían en él. Aleluya. Trataban de estorbar esta labor que se estaba haciendo, pero mire, aquí está el resultado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Otros que antes empezaron aquí están regresando. Otros que no conocían el Evangelio están aceptando al Señor como su Salvador. El Señor está levantando líderes. Y no limite su visión solamente a una comunidad cristiana. Siempre tenemos que extender nuestra visión y pensar que esto es apenas el principio de esta comunidad cristiana, Saeta de Salvación. No solamente el Señor va a salvar almas, el Señor también va a levantar líderes, el Señor también va a levantar otros ministerios. De aquí deben de salir pastores, evangelistas, maestros, líderes de todo tipo, gente que funde iglesias, y esta iglesia debe de engendrar otras congregaciones en otras comunidades aquí a los alrededores. Porque vivimos en un sistema, hermanos, en que la mayoría piensa tener, como dije antes, el templo más grande. No, olvídese de eso, eso no es de Dios. Mejor hay que pensar en que esta iglesia va a crecer lo que tengan que crecer, y de ahí en adelante tiene que levantar otras congregaciones que las van a pastorear algunos de ustedes, no sé quién. Amén, hermano Jaime. O aquí usted nomás sus chicharrones truenan. Sí, porque muchos, ese es el problema que tengo yo con los estudiantes de los institutos bíblicos, que están en los institutos bíblicos, y luego ya cuando ellos dicen, pues es que yo quisiera levantar una misión, pero el pastor no me deja, me dice que nomás él es el pastor, que yo no puedo. Y yo siento el llamado, pero me dicen que no. Y yo les digo, bueno, si tu pastor te dice eso, no te preocupes, te lo dice porque él no es pastor. Aleluya. Porque el que es pastor no va a detener el crecimiento de otros. El que es discipulador, al contrario, lo va a impulsar. Aleluya. Yo he tenido que correr gente de mi iglesia, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Lo digo en tono de broma. El correrlos quiere decir, a ver, hermanito, tú ya debes estar predicando, vámonos. ¿Ves que no encuentro donde predicar? Yo te programo, órale, predica. Aleluya. O yo te pongo a levantar una célula, una misión, y órale. Ay, pero ¿qué tal si luego muchos pastores piden, ¿qué tal si luego crece? Y sí pasa, ¿eh? De repente, por ahí tenemos varios testimonios de el Señor levanta gente y luego crece más la célula que la iglesia, ¿verdad? Y ya como que ya no le hizo mucha gracia, ¿verdad?, al pastor, y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el resultado de que se está discipulando gente. Qué bueno. Y si se levantan otras iglesias, y si hay gente que dice queremos levantar en otra parte, bueno, claro que eso no quiere decir que nos vamos a rebelar a la autoridad pastoral. Hay un orden para todo. Hay un orden. Y todos los que están dando ese paso de fe, de ser bautizados y de integrarse a la iglesia, tienen que estar bajo la cobertura del pastor, respetar esa investidura, ¿verdad? Y no permitir que gente que quiera a veces aprovecharse de su falta de conocimiento o de su falta de experiencia, me los desestabilicen, ¿verdad? Hay que aprender a crecer. Va a haber un tiempo en el discipulado de crecer dentro de la iglesia, y si alguno de ustedes el Señor lo llama fuera de la iglesia, bueno, también eso va a tener su tiempo. No hay cosa más satisfactoria, y se los digo como pastor, no hay cosa más satisfactoria que el Señor levante ministerios y que uno tenga el privilegio de enviarlos para predicar y que pastoreen y que sirvan a Dios y que sean misioneros o evangelistas, pero todos siguiendo un orden, ¿verdad?, en el Señor. La iglesia adolece en nuestros días de discípulos, porque
con eso de que todos quieren ser cabeza y no cola, ¿verdad? Todos quieren levantarse como la espuma y así no es. Hay que seguir todo un proceso de preparación. Y esa es la labor principal de nuestras iglesias. Esa es la labor fundamental. Hemos visto iglesias que están creciendo y que se unieron a algunas células y luego, porque crecieron, bueno, pues se levantaron otras iglesias, otras congregaciones. Y eso es gracias, hermanos, al respaldo del Señor en el trabajo que se está haciendo. Yo, hermanos, verdaderamente, y yo creo que mi esposa también tiene ese mismo sentir. Estamos muy contentos de poder ser parte de su historia en este día. Valoren esto que Dios les está dando, hermanos. Valoren su iglesia, apoyen su iglesia, apoyen a sus pastores. Ellos son lo principal, no tienen necesidad. Aquí hay demasiado trabajo. Y de una vez voy a decir lo que le dije al pastor, para que no vayan a decir que son cosas de él. Me echa la culpa a mí, hermano, que yo lo dije. Yo le dije, hermano, de aquí en adelante ya la iglesia tiene que ir a otro nivel. Tiene que pensar en un lugar, tiene que pensar en un terreno. No sé si Dios toque el corazón de alguien que tenga algún terreno y lo done para la iglesia, o no sé si la iglesia se ponga de acuerdo, se organice y compre. Aquí están baratos, ya pregunté, ¿verdad? Están baratos los terrenos, ¿verdad? Con lo que nosotros en la ciudad compramos, allá en la frontera compramos uno de 10 por 20, ustedes compran uno de 100 por 1000. Así es de que no ponga pretexto en los precios, están baratos los terrenos aquí. Entonces ya es tiempo de que la iglesia, para que la gente ahí que trata de desacreditar a la iglesia Saeta de Salvación, no digan, no hombre, esa gente nunca ni tiene nada, ni nunca se organizaron, no hombre, son pura llamarada de petate, no hombre, son pura emoción, no, nada de eso. Que ustedes le demuestren al enemigo, le demuestren a los demás y se demuestren a sí mismos que son verdaderos discípulos del Señor, que están haciendo la obra del Señor como se debe, que están unidos para trabajar. ¿Amén? ¿O no amén? Póngase de pie. Póngase de pie. Hermanos, aquí entre ustedes hay mucho potencial. Mucho potencial. Cada día, hermanos, únanse más. Cada día esfuércense más. Cada día, hermanos, oren más. Busquen más el rostro de Dios. Y apoyen más el trabajo, los proyectos que ya de aquí en adelante con más formalidad se van a empezar a realizar como comunidad cristiana, como iglesia Saeta de Salvación. Yo sé que Dios ya por ahí tiene ese lugar, ese terreno, ya por ahí el Señor tiene a las personas, ¿verdad?, que han de apoyar estos proyectos. Así lo hemos hecho en otras partes, hermanos, y ya aquí del área de Tampico, Madero, Altamira, aquí cerquita, ya la mayoría de las iglesias están en construcción, o compraron un terreno, o alguien se los donó, y quién sabe cómo, pero están esforzándose. Ya algunas de esas iglesias, no sé si son como 3 iglesias que ya solamente les faltan a sus templos el puro techo, en un periodo aproximadamente de 4 o 5 años, porque están enfocados haciendo el trabajo. Y yo creo que Saeta de Salvación no es menos, ¿verdad que no? Porque aquí también el Señor está con nosotros. Aquí también hay potencial. Aquí también hay visión. Amén. Aquí también hay ganas de trabajar por la obra del Señor.